Hola a todos, sotaneros y sotaneras, soy Óscar Polar y os traigo esta reacción de Robin que es un poco diferente a los temas que solemos tratar, pero que espero que sea de vuestro interés y agrado. Esta misma semana recordaba nuestro primer podcast, aquel 1x01 en 2020, y en su presentación yo mismo decía que el sótano de Bruce nacía con un propósito de hablar de cine, televisión y literatura llegado el caso. La verdad es que, a excepción de alguna recomendación, creo que recordar de Diego Frickland, o de las típicas novelas relacionadas con las películas por estar basadas en o inspiradas en, tampoco es que hayamos traído mucha literatura a este podcast, así que hoy sí que sí. Hoy quiero compartir con vosotros una afición, que es la lectura, y afinar más todavía focalizando la temática de la literatura fantástica, que es la que me hizo abrazar ese mundo de la narrativa y que me convirtió en un lector voraz. Para ello, pues os voy a hablar de 4 o 5 colecciones y os las voy a describir en el orden en que llegaron a mi vida. Yo siempre he sido un chico normal, más o menos, el típico que en el colegio te obligaban a leer ciertos libros que normalmente no eran de tu agrado porque la temática no era la adecuada, al que sus padres tampoco presionaban para que ejerciera la lectura, tienes que leer más, sí, eso dicen todos, pero tampoco es que pusieran mucho empeño, y es que estas cosas tampoco pueden obligarse, digamos que tienen que fluir. Bueno, pues corría el año 2001, yo ya contaba con 17 primaveras y se estrenó la película de Peter Jackson, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. A mí esa película me maravilló. O sea, la vi en el cine, luego conseguí una de esas copias piratillas que corrían por ahí en CD y me la visioné y revisioné hasta la saciedad. Por supuesto ya sabéis de qué va, lo que sucede en el film, la muerte de Gandalf y cómo acaba, ¿no? Con la compañía rota, Frodo y Sam yendo por un lado, yendo a Mordor a destruir el anillo, Merry y Pippin secuestrados por los orcos de Saruman y siendo llevados a Isengard, y Aragorn, Legolas y Gimli iniciando esa campaña de búsqueda y rescate de los hobbits raptados. Pues por aquel entonces ya se sabía que Jackson iba a sacar una película para año. Así que no había más que esperar hasta finales de 2002 para poder ver la continuación. Pero por alguna razón yo dije no voy a esperar. Yo quiero saber ya lo que ocurre con esos personajes. Así que me fui al Corte Inglés, me compré El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Y diréis, vamos a ver, Óscar, si querías saber cómo continuaba la película, ¿por qué no te saltaste directamente al segundo libro, Las Dos Torres? Pues porque ya por aquel entonces yo ya tenía ese afán completista del que me caracterizo hoy. Y hay que hacer las cosas bien. Además es bien sabido que las adaptaciones cinematográficas siempre se dejan cosas en el tintero. Por ello fui al principio a la fuente, nada de saltarse pasos, y por supuesto fue un acierto, ya que la cinta, pues por muy buena que sea, elimina ciertos pasajes que, si bien no son necesarios para el desarrollo total de la trama, pues siempre son enriquecedores, ¿no? Entonces me leí La Comunidad del Anillo, al terminarlo me compré Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Y si bien en el primer libro pude adquirir una copia con una portada chulísima, dibujada, no sé ahora si era de John Howe o de Alan Lee, pues para el segundo y el tercer libro solo pude encontrar ediciones con portadas sacadas a colación de la película. O sea, era un fotograma, el de la Compañía del Anillo caminando en fila de A1 por los montes de la Tierra Media, que está muy bien, pero a mí me dio igual un poco en ese momento, pero a posteriori me he arrepentido mucho de no haber tenido la trilogía con las portadas dibujadas, ¿no? Esa igualdad entre ellas, pero bueno. Bueno, pues yo creo que más o menos entre las dos primeras películas de Peter Jackson me leí la trilogía entera. Luego estrenaron Las Dos Torres y el sentimiento lector ya había crecido en mi interior. Y aunque ya sabía cómo acababa la historia, yo ya había creado un hábito, ¿no? El hábito de la lectura, y quería seguir leyendo. Como estaba tan metido en el mundillo de Tolkien, pues seguí con él. Me compré El Hobbit, un libro muy diferente a El Señor de los Anillos, más infantil, pero bueno, gratificante igualmente. Y luego ya me pasé al Silmarillón. He de decir que aunque hubo partes que se me hicieron algo de bola, también me gustó mucho, y es que yo soy un gran aficionado a la historia, y el Silmarillón pues no deja de ser historia universal de la Tierra Media. Yo sé que hay mucha gente que tiene muchos problemas con él, que lo ha dejado a mitad o que ni siquiera lo ha intentado por todo lo que se ha escrito y ya se ha oído sobre él. Pues ahí va mi declaración. De todos los libros de Tolkien, y puedo deciros que también que me he leído los cuentos inconclusos, La caída de Gondolin, La balada de Beren y Luthien, o sea, varios. De todos los libros de Tolkien, el Silmarillion es el que más veces me he releído. O sea, es que para mí es
mágico. Así que, bueno, sirva como recomendación para todos aquellos oyentes del podcast que no se atreven con él, que se den un ánimo, un empujón y que se animen porque es un libro maravilloso. Bueno, una vez superado el mundo de Tolkien, pues decidí ampliar miras, pero sin salirme de esa literatura tan fantástica que tanto me había atrapado. Un amigo me recomendó la Dragonlance, que actualmente cuenta con una colección de más de 100 libros, pues por aquel entonces a lo mejor era un poco más de 100, pero por ahí se andaría. O sea, 100 libros es una colección, cualquiera se los lee todos. Y por supuesto acudí al principio, ya me conocéis, a las crónicas de la Dragonlance, que es pues, su primera trilogía, ¿no? Digamos que la Dragonlance es un universo con una historia troncal que tiene cierta continuidad, mismos personajes, al pasar los años entran nuevos caracteres pero muy relacionados con los anteriores, pues por ejemplo sus hijos, los hijos de los personajes principales, luego parece que toman el relevo, ¿no? Y de este tronco, de esta línea principal van saliendo ramas con historias secundarias, monográficos de un personaje en concreto y cosas así, o sea que da mucha más versatilidad a la historia, ¿no? Y la primera trilogía de la que nace todo ese árbol son las Crónicas de la Dragonlance, que está compuesta por las novelas El retorno de los dragones, La tumba de Uma y La reina de la oscuridad. Bueno, pues sus escritores, una mujer y un hombre, Margaret Weis y Tracy Hickman, eran grandes jugadores de rol, de dragones y mazmorras, ¿no? De Dungeons and Dragons, cuyas reglas, pues todo el mundo las conocerá más o menos y coinciden con las que ocurren más o menos en Dragonlance. Y por lo que leí en su día por ahí, pues las Crónicas de la Dragonlance no son otra cosa sino la plasmación narrativa de todas esas partidas que jugaron y que en algún momento decidieron escribir pues para compartirlas con la audiencia. Incluso creo recordar que algunos tics, el carácter de los personajes o el tono de voz de los mismos pues coincidían con cómo sus amigos interpretaban en esas partidas de rol, ¿no? Qué mágico, eso de hacer una partida de rol y luego pues trasladarlo a una narrativa, a una literatura. ¿Qué nos vamos a encontrar en estas crónicas de la Dragonlance? Pues personajes tan variados como un semielfo, un guerrero, un mago, un caballero de Solamnia, que son pues es un tipo con una armadura y pertenece a una hermandad súper solemne y honorable. También tenemos por ahí a un enano y a un kender. ¿Qué diréis? ¿Qué hizo un kender? Pues es una especie de mediano pícaro, algo que evoca un poco a los hobbits, pero sin ser tan aniñados, más bien tirando a adolescentes. Y es una raza, pues muy amiga de lo ajeno, ¿no? Pero sin maldad, o sea, con comentarios muy ácidos, normalmente bien intencionados, pero que hacen meterse a sus compañeros muchas veces en problemas, ¿no? O sea, un auténtico robaescenas con el que el lector es fácil que se encariñe. Bueno, pues se supone que esta compañía se reúne varios años después de sus últimas andanzas, el mal parece que está creciendo en el mundo y por alguna razón, ahora mismo no recuerdo cuál, pues se erigen como salvadores e intentan luchar con esa oscuridad. O sea, en principio todo lo que os cuento puede sonaros un poco a Tolkien y al fin y al cabo, pues él fue el pionero en todo esto del mundo de elfos, magos y enanos, pero la Dragonlance creo que triunfa donde fracasa Tolkien y que nadie me malinterprete que yo beso el suelo por el que pisa, pero el bueno de J.R.R. no era precisamente fluido en su narrativa, o sea, se regalaba en exceso en las descripciones, a veces se atoraba un poco en la historia. La Dragonlance es acción, o sea, no te lees el libro, te lo bebes. Por supuesto, describe cosas, el escenario, los atuendos, pero no hasta el punto de frenar la aventura. Y sobre todo, Dragonlance es magia, o sea, Gandalf, Saruman, Radagast, si me apuras, eran magos poderosos en el mundo de Tolkien, pero tampoco es que veamos mucha magia en el Señor de los Anillos. En la Dragonlance los magos lanzan conjuros, maldiciones, tienen un poder que una vez agotado tienen que recobrar, descansar porque se sienten cansados. Eso seguro que lo habréis visto en partidas de rol o incluso en videojuegos, ¿no? El famoso maná que cuando se gasta tienes que esperar a que se recupere. Además, el tema de la magia tiene todo un arco argumental con la torre de alta hechicería, que tiene 3 ramas en la orden, los magos blancos, que son todo bondad, digamos, utiliza la magia blanca, los magos de túnica roja, que son neutrales, y los túnica negras, que digamos tienden a la maldad. Y su adscripción por una u otra de las ramas viene determinada por su comportamiento durante el examen a la hora de convertirse en hechicero. Yo creo que de la Dragonlance me habré leído como unos 20 libros porque hubo una temporada que me dio muy fuerte con ella. Las crónicas, las leyendas, el ocaso de los dragones, la quinta era, la guerra de los espíritus. Todo eso son trilogías de la trama principal. Pero también me leí libros o colecciones sueltas como La forja de un túnica negra, sobre Raistlin, que es mi personaje favorito de la franquicia. Y es que en Dragonlance, si te gustan los magos, pues
tienes libros de magos, si te gustan los enanos tienes libros de enanos, a lo mismo con elfos, villanos, dragones, vamos, tienes de todo. Ahora ya hace mucho tiempo que no me leo ningún libro de la colección. Tampoco sé si hoy me gustarían tanto, pues creo que a lo mejor que es un poco una literatura tirando a juvenil, pero que en su día me dio horas y horas de entretenimiento y a la que le estoy muy agradecido. Siempre andamos buscando fuera lo que muchas veces tenemos dentro, y es que en nuestro país también se escribe literatura fantástica, no tan prolíficamente ni muchas veces de tanta calidad como en el extranjero, pero de vez en cuando alguna joyica brilla entre las piedras de alrededor, ¿no? Y así es como me llegó La espada de fuego, de Javier Negrete. Pues bien, estamos en un mundo de espada y brujería, más espada que brujería diría yo, más tirando a épica que a fantástica, en el que los grandes espadachines, que se llaman taedoranes, pues se han formado en una academia, han pasado por ciertos niveles, superando los cuales se les ha revelado unos secretos de las aceleraciones, que diréis, ¿qué es esto de los secretos de las aceleraciones? Pues son unas fórmulas numéricas que cuando las pronuncian o las piensan, ellos se aceleran a por 2 o a por 3, pues claro, contando con una ventaja increíble sobre otros guerreros que no tienen esa habilidad de la aceleración, ¿no? Claro, al salir de esta aceleración, los usuarios se sienten débiles, tienen que descansar, comer, reponer fuerzas. Un poco como decíamos antes de lo de la magia, ¿no? Pues bien, el mayor arma que todo Taedorán que se precie aspira a poseer es la espada de fuego. Y su último dueño ha muerto y cierta orden se encarga de esconderla en algún lugar del mundo y organizar un campeonato en el que los mejores guerreros lucharán por conseguirla. Entonces, vamos a tener luchas, amistades, amor, traición, magia, de todo. En la verdad, una historia muy interesante. A mí me gustó mucho y por suerte, pues al poco de acabarla, salió la secuela, El espíritu del mago, y ya, que también me gustó mucho, y ya la franquicia pues fue avanzando con El sueño de los dioses y finalizó en forma de tetralogía con El corazón de Tramoria. He de decir que si las dos primeras novelas me encantaron y por eso estamos hablando hoy de ella, me dieron lo que buscaba, la espada, la brujería, esa literatura fantástica o épica, las dos últimas el autor intenta darle una justificación científica a todo y en mi opinión pues ya no funciona igual de bien, ¿no? Pero bueno, de todos modos, la saga de Tramoria, que es así como se llama, de Javier Negrete, insisto, es una colección muy interesante y entretenida que cada libro, pues los primeros son conclusivos, podéis decidir deteneros cuando queráis y si queréis finalizar la lectura o podéis darle una oportunidad a la siguiente novela. Y bueno, pues como literatura fantástica española yo creo que es de lo mejorcito que os podéis encontrar. No puedo hacer un repaso de la literatura fantástica sin hacer un alto, aunque sea corto, por la saga mágica por antonomasia, Harry Potter. A estas alturas no hará falta que os diga de qué van y quién la escribió, pues porque de todos he sabido, ¿no? Pero no quiero perder la oportunidad de deciros cómo llegó a mi vida y lo que supuso. Correría el año 2008, Harry Potter y la Orden del Fénix ya se había estrenado el año anterior, pero todavía faltaba un año para que se estrenase El misterio del príncipe. O El príncipe mestizo, que es como yo prefiero llamarla. Era un sábado cualquiera y yo estaba en un bar con amigos charlando, escuchando música y de pronto llegó otra amiga, Judith, desde aquí un saludo, con una camiseta llena de spoilers, ¿no? Era una camiseta en la que salían frases de películas en plan Darth Vader es el padre de Luke, Bruce Willis está muerto y cosas así. Claro, yo rápidamente intenté quitar la vista para no toparme con ningún catastrófico spoiler, pero por el rabillo del ojo mi mirada se fijó en una frase que me dejó todo loco. Snape mata a Dumbledore. Y dije yo, ¿cómo? ¿Snape mata a Dumbledore? ¿Pero qué me estás contando? O sea, os recuerdo que La Orden del Fénix ya se había estrenado y yo la había visto, pero no había leído los libros. Entonces, de repente, esa revelación, Snape mata a Dumbledore, no me casaba para nada. O sea, por un lado, no entendía que alguien pudiese matar al mago más poderoso de todos los tiempos. O sea, Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Y por otro lado, mucho menos probable, no entendía por qué Snape iba a hacerlo. O sea, vale que la saga nos lleva por derroteros en los que Snape siempre está en el filo de la navaja, poniendo en aprietos a Harry y mostrándole su desprecio, pero en tantas otras ocasiones nos ha enseñado su valía y que en realidad es una fuerza mágica del lado de la luz, no de la oscuridad. Por eso esta afirmación, Snape mata a Dumbledore, me dejó totalmente fuera de lugar. Digo, eso no podía estar bien, tenía que haber una razón para que lo hiciese. Y esa razón no podía encontrarse en otro sitio, en los libros. Y ya sabéis cómo soy, no iba a limitarme a ir al meollo del asunto acudiendo directamente al príncipe mestizo, no.
Yo quería vivir la experiencia Harry Potter al completo y, por supuesto, empezaba por La Piedra Filosofal. Huelga de decir que los 7 libros me los leí del tirón, me cogí una cebada maestra, o sea, no paraba de leer en cada hueco, en cada escaso descanso que tenía, me ponía con ello. Por aquel entonces yo trabajaba a turnos y había días en los que salía de trabajar de noches a las 7 de la mañana, después de toda la noche trabajando desde las 10 o las 11 de la noche anterior, y al llegar a casa, antes de echarme a dormir, me leía 1 o 2 capítulos de Harry Potter. Hasta ese punto llegaba mi friquismo y mi cebada que tenía con toda la saga. Así, cuando se estrenó en 2009 Harry Potter y el Misterio del Príncipe, yo ya me había acabado la saga literaria, y sabía los detalles del asunto, por todo lo que pasaba sabía. Como yo preveía, pues obviamente había una razón para que Snape matase a Dumbledore. Mi película favorita de la franquicia es El prisionero de Azkaban. Es difícil superar al maestro Cuarón. Pero mi libro favorito siempre será El príncipe mestizo. Y creo que es porque fue la primera novela de la saga que me leí, pues sin saber lo que iba a ocurrir. O sea, hasta La Orden del Fénix yo ya había visto las películas, y aunque hay detalles que se quedan fuera, la trama principal pues es la misma. Pero con El misterio del príncipe todo era inédito para mí, y eso me hizo apreciarlo todavía más. Al igual que en Harry Potter tenemos un colegio de niños magos, llegó el momento en que cayó en mis manos un libro que iba sobre una universidad de magos, o sea, un centro académico pero superior, donde jóvenes adultos acudían a aprender y explorar su magia. Ese libro es El nombre del viento, de Patrick Rothfuss. No confundir con La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, que ya me ha pasado alguna vez. Bueno, pues El nombre del viento es el primer libro de una, en principio, trilogía que se ha venido a llamar Crónica del asesino de reyes. Y digo en principio porque solo 2 novelas están publicadas hasta este momento. Está El nombre del viento, en 2007, y su continuación, El temor de un hombre sabio, en 2011. Y los lectores, los fans, estamos desde 2011, y recuerdo que estamos en 2024, esperando la tercera entrega, que debería ser la que cierre la franquicia, y que se va a llamar Las puertas de piedra. Pero parece que el señor Patrick Rothfuss está marcando un George R.R. Martin en toda regla y no está terminando la historia. Sin embargo, ha ido publicando, el espabilado de él, pues novelas cortitas relacionadas o ambientadas con el mundillo de la saga, pero que no es lo que los fans le están pidiendo. Los fans le quieren la conclusión, ¿no? Pues bien, el protagonista de la novela es Quoth, un joven que pertenecía a un clan de artistas, músicos, pues teatreros y demás, que iban de pueblo en pueblo, ya sabéis, artistas ambulantes. Pues este clan es atacado por una especie de compañía de vándalos y toda su familia muere. Pero él consigue huir y entrar en la universidad, donde será capaz de potenciar todos esos talentos mágicos de los que ya había mostrado ciertas nociones. No olvidemos que Quoth es un desheredado, un pobre diablo que ha huido de la muerte y que no tiene nada, por lo que en realidad se va a ver en dificultades económicas para salir adelante y afrontar pues los gastos de impartir su formación en la universidad, para la que, bueno, pues tendrá que pagar que mínimo que una matrícula, ¿no? Entre otras, las cosas que hará para salir adelante económicamente será utilizar sus dotes de músico para tocar en el bar de la localidad y ganarse, pues, unas monedillas. Todo esto nos lo cuenta el propio Quoth desde el presente, donde dirige una posada y nos cuenta la historia de su vida en forma de retrospectiva, ¿no? Echando la vista atrás y narrándolo, pues, en plan de historieta. Os voy a leer la sinopsis que aparece en la propia contraportada de la novela para que veáis a qué os enfrentáis. He robado princesas a reyes agónicos. Incendié la ciudad de Trebón. He pasado la noche con Felurian. He despertado vivo y cuerdo. Me expulsaron de la universidad a una edad a la que la mayoría todavía no les dejan entrar. He recorrido de noche caminos de los que otros no se atreven a hablar ni siquiera de día. He hablado con dioses, he amado mujeres, he escrito canciones que hacen llorar a los bardos. Me llamo Quoth, quizá hayas oído hablar de mí. Bien, algunas de estas cosas que dicen aquí pasan, o no, en la primera y segunda novela, pero sin riesgo de hacer spoilers, lo de Crónica del asesino de reyes se le está quedando un título demasiado pretencioso, porque de momento aquí nadie ha matado a ningún rey. Quizá eso es lo que pasa y el bueno de Patrick Rothfuss no termina de saber cómo meter ese detalle en la historia sin calzador, y eso es lo que está retrasando la conclusión. Bueno, ya veremos. Si bien cuando pasé del mundo Tolkien a la Dragonlance os reconocía básicamente que buscaba lo mismo, historias y ambientes parecidos, a medida que he ido creciendo he ido valorando que dentro de la literatura fantástica, que todo más o menos se parece, pues quiero cosas nuevas, nuevas aventuras, nuevas tramas o razas originales, y sobre todo nuevas formas de enfocar la magia.
Y eso es lo que he encontrado en la saga de Nacidos de la Bruma, o Mistborn en inglés, del escritor Brandon Sanderson. Bueno, decir que Brandon Sanderson es un escritor prolífico es quedarse corto. O sea, en el tiempo que tú tardas en leerte un libro suyo, él se escribe otros 3. O sea, en teoría, toda su obra está como entrelazada y en lo que ha venido a llamarse el universo Cosmere. Suyas son las sagas de Nacidos de la Bruma, la Era 1, que es la primera trilogía de la que os hablo hoy. Luego tiene una continuación, Era 2, que es una tetralogía también de Nacidos de la Bruma. Suyo también es El Archivo de las Tormentas, que son 4 libros, pronto saldrá el 5º. Su ópera prima fue El Antris, también con un tema y un universo muy original, y al que han seguido un par de novelas cortas. La franquicia del Aliento de los Dioses también es suyo. Y así a bote pronto cuento como 43 productos, 43 libros, novelas cortas y demás, que desde 2005 pues pobla las bibliotecas y librerías de todo el mundo. Pero además, no es que el tío escriba un montón y sea bazofia, no, es que además todo lo que escribe es vocato di cardinale, o sea, original, trepidante, novedoso. A mí es que me encanta. Pero bueno, vamos al meollo, que me pierdo cuando me pongo a hablar de Brandon Sanderson, porque hoy vamos a hablar de Nacidos de la Bruma. Os hablo de la trilogía principal que me recomendó el camarero de un bar al que iba mucho por aquel entonces, y que está formada esta trilogía por El Imperio Final, El Pozo de la Ascensión y El Héroe de las Eras. Está ambientado en una especie de corte absolutista, que podríamos hablar de un equivalente de la Europa monárquica, ¿no? Del siglo XVIII, por ejemplo. Así, pues como con mucha nobleza, un gobernante que está por encima de todo y tal y cual. Kelsier es el jefe de la banda de ladrones que va escamoteando aquí y allá a la nobleza adinerada. Y acoge en su grupillo a Bean, una niña que vive en las calles y que anteriormente estaba también con una banda que abusaba de ella. Y es que esta Bean es especial. Al igual que Kelsier, ambos son alománticos, o sea, seres sensibles a un tipo de magia que es que tragando ciertos metales, o sea, virutas o polvo de metal, no os imaginéis que van por ahí dando mordiscos a las barras de acera, no. Tragando estos metales en forma de viruta o de polvo, luego pueden quemarlos en su interior, pues desarrollando ciertos tipos de habilidades como tirar de ciertos objetos para atraerlos o impulsarse sobre ellos dando grandes saltos, tener también sensibilidad sonora aumentada y así una larga serie de habilidades que, bueno, pues que están muy bien. Lo curioso es que hay personas que tienen una habilidad y luego hay otras pocas, los elegidos, en las que la tienen todas. O sea, no hay término medio. O eres capaz de tener una habilidad, o sea, en plan, tienes super oído, por ejemplo, o ya tienes todas las habilidades mágicas, las cuentas en tu interior. Claro, este tipo de magia a mí me gustó mucho porque está súper bien explicada en las novelas y además está muy bien utilizada, o sea, le sacan partido. Además, las historias que te cuentas son interesantes, emocionantes, en más de una ocasión temes por la vida de los protagonistas y no está carente de giros de guión, por lo que no veréis venir ciertas cosas. Y pues hasta aquí puedo leer. Hemos hablado de unas cuantas sagas literarias. Seguramente si sois fan del género habréis echado en falta colecciones como Crónicas de Terramar, Reinos Olvidados, Canción de Hielo y Fuego, La Primera Ley, La Rueda del Tiempo, la saga de Geralt de Rivia. Son franquicias que algunas he leído, otras tengo los libros pero nunca me he atrevido con ellos, y otras he podido ver adaptaciones audiovisuales pero no he catado las novelas. Con Canción de Hielo y Fuego, por ejemplo, yo era lector de los libros antes de que saliese la serie y al final acabó la serie y seguimos enganchados ahí en el 5º libro de los 7 que debían ser y la cosa parece que no termina. Aquí el bueno de George R.R. Martin no le está dando finalización. Pues como solo puedo expresar rechazo por ese comportamiento del autor, he preferido dejarla fuera de este repaso. Además, poco más os podría contar de lo que todos ya sabéis. Así que nada, perdonad si no he hablado de vuestra saga preferida, he hablado de las mías y espero que si sois fans de la literatura fantástica, pero no habéis leído alguna de las que he comentado hoy, pues lo toméis como aval de calidad y en algún momento de vuestra vida probéis suerte a ver si os gusta tanto como a mí. Por supuesto, espero todos vuestros comentarios en redes sociales y en iVoox opinando sobre ellas y vuestro corazoncito si el podcast de hoy os ha gustado. Adiós.